Parashá Bejar. Esta es un comentario, una clase, por así decirlo, sobre la Parashá Bejar, basada en una enseñanza del rabino Menachem Leibach. Se titula Bejar, la estructura quiástica de Vayikra Shemot. Pero ustedes se han de preguntar qué significa quiástica. Bueno, quiástica es una figura retórica basada en la repetición, y esto genera una significación particular en la expresión y refuerza una idea, ya que la repetición cruzada, ¿sí?, causa sorpresa y lleva a reflexionar sobre lo que se ha dicho. Hay que recordar que a veces en la Torá se repiten palabras cuando se ordena algo, se dice algo. Por ejemplo, curar, curarás, es un ejemplo quiástica, ¿sí? Cuando ustedes vean así es porque está reforzando la idea, ¿sí? ¿Para qué? Para que uno reflexione sobre esa idea, sobre lo dicho. Bueno, la estructura quiástica de Vayikra Shemot. Ahora, una pregunta, ¿no debería la Parashá Bejar estar en el Sefer Shemot? ¿Sí? Esta Parashá Bejar no debería estar en el libro de Shemot, porque después de todo, eh, el verso de apertura nos informa que estas misbot fueron entregadas a Moshe Rabenu en el Har Sinaí. Entonces, porque el Humash lo guarda, ¿sí?, para el Sefer Vayikra. Y aparte, para complicar las cosas, la Parashá Bejar es solo un ejemplo de muchas parashot hacia el final del Sefer Vayikra que parecen pertenecer al Sefer Shemot. Un ejemplo de esto es la ley para encender la menorá, ¿sí?, que está registrada al final de la Parashá Emor, en el capítulo 24, versos 1 al 3. Y como probablemente ya hayamos notado anteriormente, esa Parashá es casi una cita directa de la Parashá Tetzaveh, ¿sí? Y si quieren ver esto, comparen el capítulo 24, verso 1 al 3, con el capítulo 27, versos 20 y 21 del Sefer Shemot. Compárenlos para que vean. Y ahora, para responder a estas y muchas otras preguntas, para tratar de responder a estas y muchas otras preguntas, en esta plática vamos a tratar de ver o de investigar la intrigante posibilidad de una estructura quiástica, ¿sí?, que pueda explicar lo que de otro modo parece ser una progresión aleatoria de las parashot en el Sefer Vayikra. Como introducción debemos de recordar la explicación de que el Sefer Vayikra contiene principalmente mitzvot, ¿sí?, y se divide en dos secciones distintas: capítulos 1 al 17, leyes relacionadas con el Mishkan, y capítulos 18 al 27, leyes relacionadas con vivir una vida de Kedusha incluso fuera del Mishkan, incluso fuera del Mishkan. Y aunque esta definición explica claramente la progresión de las mitzvot en las parashot Ajeremot y Kedoshim, muchas de las leyes en la parashá Emor parecen contradecir esa definición. ¿Por qué? Porque para muestra el siguiente resumen: la mayoría de las mitzvot en la parashá Emor se relacionan con el Mishkan mismo, y por lo tanto, de acuerdo con la definición anterior que dimos, deberían de haberse registrado en la primera mitad del Sefer Vayikra, ¿sí? Ahora, yo les recomiendo que cada clase de este tipo que estamos viendo ahorita, ¿sí?, la escuchen con su Humash, con su Tanaj ahí a un lado, ¿sí? ¿Para qué? Para que chequen todos los capítulos que les digo. Chequen desde el comienzo de la Parashá Emot para verificar este resumen. Capítulo 21, leyes relativas a las Kohanim. Capítulo 22, animales no aptos para Korbanot. Capítulo 23, Korbanot especiales ofrecidos en los Moadim. Y el capítulo 24, el aceite para encender la menorá y hornear el lejem hapanim para el shulchan, para la mesa de la preposición, los panes, ¿sí? Y según esta definición anterior de las dos mitades del Sefer Vayikra,
casi todos estos temas encajan mejor en la primera mitad del Sefer Vayikra. ¿Es acaso un tiempo de cuentos? Porque para complicar las cosas, al final de la Parashá de Emor encontramos un tipo diferente de dificultad. Si ustedes repasan el capítulo 24 del verso 10 al 23, van a notar cómo se encuentra una narración, es decir, la historia de un individuo que maldijo el nombre de Dios en público y posteriormente fue castigado. Esta historia no solo no tiene ninguna relación con las dos mitades del Sefer Vayikra, sino que es la única narrativa en todo el Sefer Vayikra. Aparte, claro está, de la historia de la dedicación del Mishkan, que se encuentra en los capítulos 8 al 10, pero que se relaciona con el Mishkan mismo, ¿sí? Al revisar estos pesukim y su contexto, observemos cómo esta historia parece salir de la nada. ¿Por qué? Porque no tiene relación con los otros capítulos. Como tampoco hay una razón aparente por la cual el Sefer Vayikra registra esta historia específicamente en ese punto, ¿sí? En ese punto. Y eso no es todo. Más problemas, por así decirlo. La Parashá Behar, en el capítulo 25, no es menos problemática. Porque aunque sus leyes de Shemitah y Yobel encajan muy bien en la definición de la segunda mitad del Sefer Vayikra, los pesukim de apertura y de cierre de esa unidad presentan dos problemas diferentes. El primer pasuk de la Parashá Behar, que es el del capítulo 25, verso 1, nos informa que esas misbot fueron dadas en el Har Sinaí, ¿sí? Y por lo tanto, esto sugiere que toda esta Parashá realmente puede pertenecer al Sefer Shemot, ¿sí? Ahora, más inquietante y a menudo que no se nota mucho, es la misma conclusión de Parashá Behar. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran tres versos poderosos que parecen surgir de la nada. ¿Cuáles son? Uno dice, el capítulo 25, verso 55 dice, porque los Bené Israel son mis siervos a quienes liberé de la tierra de Egipto, yo soy Adonai vuestro Elohei. En el capítulo 26, verso 1 dice, no os hagáis otros dioses. Y en el capítulo 26, verso 2 dice, guardad mi Shabbat y guardad mi templo, yo soy vuestro Elohim. De hecho, el primer pasuk, el del capítulo 25, verso 55, forma un buen resumen de las leyes de esa unidad. Sin embargo, las dos últimas leyes no tienen ninguna relación. Además, estos tres versos parecen hacer eco, ¿sí?, de los primeros 4 de los 10 mandamientos. ¿Por qué concluye la Parashá Behar y por qué los primeros 4 enunciados se repiten específicamente en el Sefer Vayikra? Hay que notar la discrepancia entre la división de capítulos, es decir, dónde comienza el capítulo 26 y la división de las porciones, ¿sí? Por ejemplo, notemos que Parashá Bejucotai comienza con el 26.3, el capítulo 26.3, ¿sí? Lo que refleja este problema. Ahora, las preguntas anteriores parecen sacudir la base misma de nuestra comprensión de las dos mitades del Sefer Vayikra. Y aquí surge una pregunta. ¿Deberíamos de concluir que el Sefer Vayikra es simplemente una colección aleatoria de misbots? ¿Sí? Bueno, la solución que Rabbi Menahem Leibach sugiere se basa en un shur, en una clase bastante sorprendente, ¿sí? Dada por el Rab Joel Bin Nun, donde él descubre una estructura quiástica que une al Sefer Shemor y al Sefer Vayikra, ¿sí? Y para poder responder, a las preguntas anteriores, primero debemos de reexaminar cada una de esas porciones, esas parashot, ¿sí? Para determinar a dónde pertenece realmente cada una de a dónde pertenece cada una de esas parashot que parecen estar fuera del lugar, ¿sí? Al hacerlo, al hacer esto, surge un patrón muy interesante que forma la base de una estructura quiástica, ¿sí? Este,
si nunca hemos oído hablar de la estructura quiástica, no se preocupen, eso se va explicando a medida que avanza este comentario. Pero como ya les había dicho ahorita al principio, que es una figura retórica que está basada en la repetición, ¿sí? ¿Para qué? Porque la repetición cruzada causa sorpresa y lleva, ¿sí?, a reflexionar sobre lo que se ha dicho. Y aquí podemos preguntarnos, ¿a dónde pertenecen estas parashot? ¿Sí? Bueno, comencemos con los primeros temas en el capítulo 24, porque es bastante fácil identificar a dónde pertenecen esas dos mitzvot, ¿sí? El Ner Tamid. Como habíamos señalado anteriormente, esos 4 pesukim, esos 4 versos describen la misma de encender la menorá con aceite de oliva, ¿sí? Y son casi una repetición exacta de los 2 primeros pesukim de la Parashat Tetzaveh, ¿sí? Si quieren, compárenlo con Shemot 27, verso 20 y 21. Por lo tanto, esa parashá pertenece, ¿a dónde? Pertenece a la Parashat Tetzaveh. Ahora, el Lehem HaPanim, ¿sí? Los panes de la mesa de la preposición, ¿sí? Esa parashá describe cómo los Bene Israel debían de preparar el Lehem HaPanim, ¿sí? El pan de la exhibición, el pan de la preposición, ¿sí? Que debían colocarse semanalmente en el Shulchan. ¿Qué es el Shulchan? El Shulchan es la mesa, ¿sí?, que se encontraba dentro del Mishkan, la mesa de los panes, ¿sí? Ya todos hemos oído hablar de esa mesa. Y aunque esta es la primera vez que se encuentran los detalles de este mandamiento en el Humash, la misma general, el mandamiento general de poner la lejem hapanim, ¿sí?, o sea, los panes en la mesa, ya había sido mencionada en la Parashat Terumá, ¿sí?, en Shemot 25:30. Por lo tanto, podemos concluir que esa parashá podría estar o podría haber sido registrada en la Parashat Terumá, ¿sí?, junto con todas las misbos relacionadas con cómo construir el Shulchan, ¿sí? Se fijan que se va repitiendo, todo se va repitiendo nuevamente. Ahora, el Mekalel. ¿Qué significa el Mekalel? El blasfemador. Blasfemador. Esta es la historia, la narrativa que les digo que aparece en medio de estos conjuntos de leyes que no tienen nada que ver, que aparece de la nada, ¿sí? Esta lo pueden leer en el capítulo 24, verso 10 al 23, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque esa parashá comienza con una historia, ¿sí?, esa breve narración conduce directamente a un pequeño conjunto de leyes civiles, ¿sí? Leyes Ben Adam Le Javeiró, ¿sí? Leyes relativas al hombre con su prójimo, ¿sí? Y están relacionadas con la pena capital, como lo podemos ver en el capítulo 24, verso 13 al 22. Además, como revisión del capítulo 24, versos 17 y 22, podemos observar cómo son casi idénticos, ¿sí? Son casi idénticos a Shemot 21:12, 23:25, o sea, es decir, a la Parashá Mishpatim. Y por ejemplo, si vemos Shemot 21:24, es idéntico a Vayikra 24:20, ¿sí? ¿Por qué? A 24:20, que habla de Ayim Tahat Ayim, Shein Tahat Shein, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente. Por lo tanto, podemos concluir que el Mekalel, o esa narrativa del Mekalel, del blasfemador, pertenece en sí a la Parashá Mishpatim. Ahora, vamos a ver las leyes de Shemitah y de Yobel, que están en el capítulo 25, verso 1 hasta el verso 54. Como ya habíamos, explicado anteriormente, el pasuk inicial de esa parashá establece que estas misbot se relacionan con Shemitah y con Yobel, o que se relacionan con Shemitah y con Yobel, fueron entregadas a Moshe Rabenu en el Har Sinaí, ¿sí?, en el monte Sinaí. Sin embargo, en el Sefer Shemot podemos encontrar muchas otras leyes que le fueron dadas a Moshe en Har Sinaí,
y todas fueron registradas en la Parashá Mishpatim. De hecho, en esa misma Parashá las leyes básicas de Shemitah ya fueron mencionadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Shemot 23, 10 al 11 dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu producto, y el séptimo año, etcétera, etcétera. Y por lo tanto podemos concluir que toda esta unidad de las leyes de Shemitah y de Yobel pertenecen a la Parashá Mishpatim, junto con todas las demás mitzvot que le fueron dadas a Moshe Rabenu en el Har Sinaí. Ahora, hay un mini dibrot, ¿sí? Un mini mandamiento, por decirlo así, que está en el capítulo 25, verso 55 al capítulo 26, verso 2, ¿sí? Y este mini mandamiento, como ya hemos explicado anteriormente, o estos 3 versos al final de la Parashá Bejar hacen eco, ¿sí? Hacen eco de los primeros 4 mandamientos. Y si es así, entonces podríamos concluir que estos versos, que estos pesukim, pertenecen a la Parashá Yitro, ¿sí? Y si quieren, chequen Shemot capítulo 20, verso 1 hasta el 9. Y podemos ver un regreso a Shemot al revés, ¿sí? ¿Por qué? Porque en caso de que aún no lo hayamos notado o no lo hayas notado, no solo todas esas parashot, desde los capítulos 21 al 25, pertenecen temáticamente al Sefer Shemot, sino que progresan en orden inverso, ¿sí? Desde Tetzabet, Terumá, Mishpatim hasta Yitro, ¿sí? Y aunque ese orden puede parecer una simple coincidencia, el próximo capítulo de Vayikra, es decir, el Tojajá en el capítulo 26, nos proporciona suficiente evidencia circunstancial para sugerir que este patrón puede ser intencional. O sea, que así lo escribieron, así se escribió en la Torah. Y vamos a ver lo que les decía esto del Tojajá en el capítulo 26. ¿Sí? Esto nos explica la recompensa o castigo que reciben los Bené Israel si obedecen o desobedecen las leyes del Eterno. Y esta Tojajá constituye una parte integral del pacto, del Brit, entre Dios y los Bené Israel. ¿Sí? ¿Qué pacto? El pacto que se acordó en Har Sinaí. ¿Sí? Y esto lo podemos ver en Devarim 28, 6, 9. Hay que tener en cuenta también que el pasuk final, que es en el capítulo 26, verso 46, no solo es paralelo a Devarim 28, 69, sino que también incluye la frase Beinó Ubein Benei Israel, que también implica un pacto basado en Shemot 31, 15, 17. Y aunque ese pacto se detalla en la Parashá Bejucotai, recuerden cómo sus principios básicos se registraron por primera vez en la Parashá Yitro, en el relato de la Torá de los eventos que tuvieron lugar en Mamad Har Sinaí, en la entrega en el Har Sinaí. Y ahora nos dice Shemot 19, 5, 6. Y ahora, si me escuchas y guardas mi pacto, finalmente, entonces, ¿sí? Podemos verlo ahí en Shemot 19, 5, 6 y también en Shemot 24, 4, 7, ¿sí? Y esos los podemos comparar con Vayikra 26, 3 y versos, Vayikra capítulo 26, versos 3, 12 y 23. Por lo tanto, aunque esa parasha es temáticamente consistente con el tema de la segunda mitad del Sefer Vayikra, ¿sí? Sin embargo, fue entregada a los Bené Israel en el Har Sinaí. Por lo tanto, podría haberse incluido fácilmente en la parasha Yitro. Y muy probablemente se hubiera podido incluir en el capítulo 19 antes de los 10 mandamientos. Ahora, también notemos que el Dibur, el mandamiento que comenzó en 25.1, incluye el capítulo 26 y se resume en el pasuk final de la Tojajá, ¿sí? Todo es repetición, toda es quiástica en estas parashot del Sefer Vayikra, ¿sí? Y ahí es donde estábamos viendo ahorita
de que se repetían de atrás hacia adelante, ¿sí? O de atrás hacia adelante, porque en el Sefer Shemot lleva una progresión y después en el Sefer Vayikra va al revés, ¿sí? Y aquí le podemos llamarle trabajando hacia atrás, ¿sí? Resumiendo todas esas porciones que hemos discutido desde el final del Sefer Vayikra, que parecen pertenecer al Sefer Shemot, que como les digo, que van trabajando hacia atrás, pues se puede asignar una letra a cada parashá para futuras referencias, ¿sí? Y estas letras, estas puede ser A, la Tojajá, que está en el capítulo 26, versos 3 al 46. La B, el Minidibrot, que está en el capítulo 25, 55 al 26, 2. La C, lo que son las leyes de Shemitah y Yobel, capítulos 25, 1 al 25, 54. La D, en Parashat o la narrativa de Jame Kalel, el blasfemador, el capítulo 24, versos 10 al 23. ¿Sí? El blasfemador, como les digo, y la letra E, que es la menorá y el shulchan, o sea, la menorá, el candelabro y la mesa de los panes. Y hay más. Si continuamos trabajando hacia atrás, desde el capítulo 24 hasta el capítulo 23, podemos mostrar cómo continúa este patrón. Y y podemos continuar usando la letra del alfabeto para los encabezados también. ¿Sí? Letra F para Shaha Moadim, ¿sí? Las fiestas en Emor, ¿sí? Como ya explicamos en el shur pasado, la, la Torah presenta los Moadim junto con las leyes de Shabbat. Y aunque estas leyes se relacionan temáticamente con el tema de la Kedushá en la segunda mitad de Vayikra, también se relacionan con las leyes de Shabbat que concluyen la Parashá con respecto al Mishkan, ¿sí? Hay que tener en cuenta las obvias similitudes textuales que se encuentran en estas porciones, ¿sí? Eh, Podemos comparar Vayikra 23.3 con Shemot 35.2. Podemos comparar Shemot 31.13 con Shemot 23, verso 3 y verso 39. Y por lo tanto, la porción la porción Ha Moadim, ¿sí? O la parte que habla sobre las convocaciones en el Sefer Vayikra también podría haber sido registrada en la Parashá Kitizá junto con las leyes de Shabbat. Y continuando usando las letras para darles una continuación, la letra G, el apéndice con la letra G podemos poner animales que no pueden ser korbanot, capítulo 22, verso 17 al 33. En esa parte encontramos la prohibición de ofrecer un animal con una imperfección o un animal de menos de 8 días. Y es seguramente esa misma podría haber sido registrada igualmente en el Sefer Vayikra, es decir, en la primera mitad del Sefer, ¿sí? ¿Por qué? Porque analiza los diversos tipos de animales que uno puede ofrecer para un corbán, ¿sí? En la letra H podemos colocar la Kedushá Kohanim, la santidad de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la Parashá Emor comienza con leyes que explican cuándo un Cohen puede y cuándo un Cohen no puede volverse manso, ¿sí? O ritualmente impuro, mejor dicho, una palabra mejor dicha, ritualmente impuro, al entrar en contacto con una persona muerta, ¿sí? Y a pesar de que estas leyes se relacionan temáticamente con la segunda mitad de Vayikra, porque rigen la vida diaria de los Kohanim fuera del Mishkan, las misbot que siguen en el capítulo 21, verso 16 hasta el capítulo 22, verso 16, deberían de haber sido registradas en la Parashá Sab, porque se refieren a quién puede y quién no puede comer la carne del korbanot. En resumen, aunque cada una de esas porciones anteriores puede estar relacionada temáticamente de una forma u otra con el tema de la segunda mitad de Vayikra, sin embargo, cada porción también podría haber sido registrada en la segunda mitad del Sefer Shemot, ¿sí? Ahora, usando las letras mencionadas anteriormente,
Se puede hacer una tabla o un resumen eh, sobre esas porciones especiales, señalando dónde pertenece realmente cada porción fuera de su lugar. ¿Sí? Eh, Podemos ver, como habíamos dicho, la letra A que corresponde a Tojajá, que puede ser una porción, voy a decir porción fuera de lugar, Tojajá, a dónde podría pertenecer a Yitro antes de los mandamientos. La B, que es el mini dibrot, que debería de pertenecer a Yitro. La C, que habla sobre Shemitah y Yobel, debería estar en la parasha Yitro Mishpatim, después de los Dibrot. Eh, la letra D, que es el Mekalel y Mishpatim, en Mishpatim. La letra E, que habla sobre la menorá y el shulchan, debería estar en Terumat Tetzaveh. La F, que habla sobre las Moadim en la Parashá de Mor, debería estar en las Parashá Kitisa y Beyagel, que hablan sobre el Shabbat. Y la letra G, animales aptos para ofrecer Korban, debería estar en Vayikra. La letra H, que correspondería a la Kedushat Koanim, debería estar en la Parashá Sab. ¿Sí? Entonces, si vemos esta tabla que les acabo de comentar, podemos notar la correlación entre el lugar al que pertenecen, podemos decirle entre comillas, a la que pertenecen estas porciones y al orden de la parashá en Sefer Shemot, ¿sí? Y al comienzo de Vayikra. Ahora, la estructura quiástica de Shemot y Vayikra. Ese estilo literario se conoce como estructura quiástica, A, B, C, B, A. ¿Sí? Es una herramienta literaria que enfatiza la unidad del tema y acentúa un punto central, ¿sí? El C. Para descubrir la importancia de una estructura quiástica, suele ser fundamental identificar su punto central. Y para hacerlo en este caso, primero debemos de resumir las unidades básicas de misbot, de mandamientos en el Sefer Shemot, ¿sí? Que reciben los Benei Israel desde el momento de su llegada al Har Sinaí, al monte Sinaí. Y estos son A, el Brit, antes de Matan Torah, ¿sí? La B, los 10 mandamientos. La C, los misbot inmediatamente después de los 10 enunciados. La D, Mishpatim, que habla sobre las leyes civiles en la Parashá Mishpatim. La E, Sibui Hamishkan, que está en las Parashá Terumat Tetzaveh. La F, eh, que habla sobre el Shabbat. La G, las leyes de Korban. Las H, leyes para los Koanim, ¿sí? Que están sirviendo en el Mishkan. Y aquí agregamos la letra I, que es la Shejina en el Mishkan. Y la ceremonia de dedicación del Mishkan, que en los capítulos 8 al 10 son leyes que rigen la entrada adecuada, ¿sí? En los capítulos 11 o en los versos 11-15, ¿sí? La ceremonia anual de rededicación en Yom Kippur, su efecto en la nación, ¿sí? En la santidad de la nación de Am Israel, ¿sí? Que culminan con Kedoshim Tihiyu. Y usando ese cuadro a continuación, eh, bueno, aquí tenemos ya un gráfico, ¿sí? Que nos muestra la estructura quiástica. Y esta estructura quiástica va desde la letra A, B, C, D, E, F, G, H, ¿sí? La I, ¿sí? Y ahí se regresa nuevamente, ¿sí? Y de la I, H, G, F, E, D, C, B, A. Esta es la estructura quiástica en esta parasha, ¿sí?
A, Brit antes de Matan Torah, B, Dibrot, C, Mitzvot, después de Matan Torah, la D, Mishpatim, leyes civiles, la E, Tzipui Hamishkan, la F, Shabbat, la G, Korbanot del individuo, la H, los Kohanim, cómo ofrecer los Korbanot, la Shejina en Mishkan, la I, su dedicación, ¿sí? Lo que es y la Shejina en el campamento, el buen comportamiento, etcétera. Y ahí se regresa la H, Kohanim, que no pueden ofrecer, la G, las Korbanot, lo que no se puede ser un Korban, la F, las Moadim, E, Menorá y Shulchan, de Mishpatim, después de un incidente con el Mekalel, o sea, con el blasfemador, la C, los Misbos en Har Sinaí, lo que es Shemitah y Yobel, que aparecen en la Parashá Bejar, la B, Dibrot, los primeros 4 enunciados, ¿sí? Y la A es el Brit, Tojahat, Bejukotai. Y notemos que el cuadro anterior identifica una estructura quiástica que está simbolizada por las letras que ya habíamos dicho, A, B, C, D, E, F, G, H, siendo su parte central la letra I, que corresponde a la dedicación del Mishkan, la Shejina en el campamento, al buen comportamiento, etcétera. Y de ahí se regresa H, G, F, D, C, B, A. ¿Sí? Y esto conecta todas las misbot desde dadas a los Bene Israel, ¿sí? Dadas a los Bene Israel en Midbar Sinaí, ¿sí? En el desierto, en el monte Sinaí, desde el momento de su llegada al Har Sinaí. Y esto no debería sorprendernos que en el centro temático de esta estructura que corresponde a la letra I se encuentre el tema dual del Sefer Vayikra, es decir, sus dos secciones, Shejinah morando en el Mishkan y su posterior efecto en la nación. Como podemos explicar, como hemos tratado de explicar en el shur anterior, este modelo refleja el impacto del intenso nivel de Kedushá en el Mishkan sobre el carácter espiritual de toda la nación en todos los ámbitos de la vida diaria. Y como hemos explicado en el shur anterior, ese modelo refleja también el impacto, ¿sí? Como les decía, el impacto del intenso nivel de la Kedushá. Además, ese punto central se relaciona con el tema básico de Mahamad Har Sinaí, de la entrega en el Har Sinaí, que está en el Sefer Shemot, ¿sí? Y que resulta ser por llamarlo así, el sujetalibro de apertura de la estructura quiástica. Recuerde cómo los Bene Israel entraron por primera vez en un pacto antes de recibir la Torah en el Har Sinaí. Y noten una vez más la redacción de la propuesta original de Dios. ¿Cuál es esa propuesta? Esa propuesta original de Dios está en Shemot 19, 5, capítulo 19, versos 5 al 6, que dice, si me escuchas y guardas mi pacto, entonces seréis para mí un Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, un reino de sacerdotes y una nación santa. El logro de ese objetivo convierte, o cuál es el logro de ese objetivo, convertirse en la nación especial de Dios, como ya se detalla en el sujetalibre, por así decirlo, de esa estructura, que son las letras A. Se manifiesta con la morada de la Shejinah de Dios en el Mishkan, en la I, y en el centro de esta estructura, que es el centro de esta estructura, esta letra I, que habla sobre la Shejinah de Dios en el Mishkan, y que se logra mediante el cumplimiento de las misbos de Dios, de Kedushá, como se detalla a lo largo de toda esta unidad en el Sefer Shemot y en el Sefer Vayikra. En esencia, el pacto en Har Sinaí nos muestra el clímax del Sefer Shemot y se cumple cuando los Bene Israel siguen las misbot del Sefer Vayikra. Al guardar las misbot de ambas mitades del Sefer Vayikra nos convertimos en un Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, ¿sí? en una nación, en un pueblo de sacerdotes y una nación santa. Y la meta y propósito, o mejor dicho, que esa es la meta y propósito final del Brit Har Sinai, o ese era el propósito, ¿sí? Esa era la meta y el propósito final del pacto en Har Sinai, o cuando se entregó la Torah, que el pueblo de Israel se convirtiera en un pueblo de sacerdotes y en una nación santa, ¿sí? El pacto en el Sinaí y Kedoshim
TGU. El significado temático de esa estructura quiástica se ve reforzado por su cierre del libro, ¿sí? Así como el Brit Sinaí, el pacto en Har Sinaí, es la parashá de apertura, los detalles de ese pacto, la tojajá de Bejcotai constituye su parashá de cierre. Con eso cierra esto. Y en ese pacto podemos encontrar otro aspecto más de este trato de dos lados, ¿sí? La tojajá explica cómo la tierra prometida serviría como agente de Dios para recompensar a los Bene Israel, en caso de que fueran fieles a su pacto, mientras que la tierra los castigará y finalmente los va a expulsar si se desvían del pacto. Finalmente podemos observar a partir de esa estructura quiástica cómo las misbot del Sefer Vayikra, GHI, que fueron dadas desde el Ohel Moed, están rodeadas por misbot que fueron dadas en Ber Har Sinai. Debemos tener en cuenta que todo el propósito del Mishkan era servir como vehículo para perpetuar los fundamentos de Mahamad Har Sinai. Esta estructura única refleja bellamente la meta eterna de la nación, del pueblo de Israel.